Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente empezando la transmisión de los lunes de Primera de Tesalonicenses, esperando a ver si por ahí alguien se conecta. Ahí vemos un conectado. Vamos a dar algunos minutitos mientras los hermanos empiezan a conectarse por ahí. ¿Sí? Hola Rafael, ¿cómo estás? Ahí los hermanos se están conectando. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos un lunes más. Y ya nos hemos vuelto los hermanos cibernéticos. Somos la iglesia cibernética, hermanos. ¿Qué les parece? Y ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. ¿Qué les parece? Hola, Elba, ¿cómo estás? Ya estamos en los últimos tiempos y nos hemos vuelto los hermanos la iglesia cibernética. ¿Qué les parece ese nuevo título? La iglesia cibernética. Como mencioné al principio del video, bueno, vamos a esperar un ratito, un minutito más para que terminen de conectarse algunos hermanos que están por ahí, ¿no? Compartan el video si desean también, pueden verlo en grupo si quieren. Y bueno, espero que esta ochentena, no sé ya cuántos días vamos, los esté tratando bien y que, bueno, que el Señor esté proveyendo todo lo que se necesita, porque está un poco difícil la situación y yo sé que hay muchos que están perdiendo el trabajo. Un hermano me llama hace un par de días diciéndome que ha perdido el trabajo, un hermano muy querido de la iglesia, así que hay que estar orando, hermanos, por todos los que conformamos gracia, porque hay situaciones en donde son difíciles de entender, pero de alguna manera, por alguna razón el Señor las permite, ¿no? Así que hay que mantenernos en oración para que el Señor pueda unirnos en esta misma, en este mismo espíritu, en esta misma mente y con un solo sentir, ¿no? De estar orando los unos por los otros, como hermanos en Cristo que somos, ¿no? Hola Luisa, ¿cómo estás? Fresia, ¿cómo estás, mi amiga Fresia? Extrañándote. Entonces, bueno, hermanos, una pequeña introducción, quiero, no introducción, sino un repaso rapidito en estos primeros minutos de lo que vimos el lunes pasado, que era básicamente la introducción y los primeros capítulos de la primera epístola de Tesalonicenses de Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, dijimos algunas cosas que eran importantes de rescatar. Era, por ejemplo, de que la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy cosmopolita, es decir, congregaba diferentes nacionalidades. Esta ciudad tenía griegos, tenía germánicos, tenía romanos y también tenía un buen número, un poco más de un tercio de judíos, ortodoxos, y era una ciudad muy pluralista, ¿no? Y esa ciudad pluralista, de alguna manera, como lo es ahora también nuestras ciudades, es decir, permitían todo tipo de religión, cada uno era feliz y estaba tranquilo, representando a su Dios, a su deidad y siendo fieles a su religión, a sus propios dioses. Y eso era lo que básicamente proliferaba en la ciudad. Tesalónica era una ciudad populosa, era una ciudad muy económicamente muy bien dispuesta, en plena, rodeada de caminos y de circuitos de carreteras comerciales por donde ascendían hacia parte del norte, ¿no? De Macedonia, ¿no? Entonces, y por eso era una ciudad muy populosa, ¿no? Y dijimos, por ejemplo, la semana pasada, el lunes pasado, de que a veces cuando queremos ir a llevar el evangelio a algún lugar, siempre estamos queriendo llevarlo a los lugares más pobres, pero que no necesariamente es así, porque cuando el Señor le mostró a Pablo para ir a Macedonia, a Tesalónica, era una ciudad muy populosa y muy bien, y muy financieramente hablando muy buena. Entonces, la convicción de Pablo fue que Pablo tuvo una visión, ¿no? Tuvo una visión de un varón macedonio que lo llamaba y le decía, por favor, ven y ayúdanos. Y entonces con esta convicción fue, y después que tuvieron toda la persecución en Filipos por causa de reprender el espíritu en la divina, y los encarcelaron y los flagelaron, y etcétera, de problemas que hubo, llegaron a Tesalónica finalmente, y Pablo estuvo ahí 3 meses, casi un mes tal vez, trabajando con ellos y predicando con ellos, y él enseñaba con el ejemplo. Nunca abusó de la confianza de los tesalonicenses y
Y esto es bueno saberlo porque a veces creemos que el Evangelio, como lo vamos a ver en el estudio de hoy, creemos que el Evangelio puede ser negocio y no lo es, ¿no? No lo es. Entonces, en todo este contexto que se da para que Pablo llegue y presente con Timoteo y con Silas, o su otro nombre Silvano, el Evangelio, era un contexto un poco atropellado, ¿no? Digamos, es como que ahorita alguien se para en el Lóbado de Miraflores, como nuestra iglesia es Miraflores, vamos a tener ese marco de referencia. Y alguien se pone a predicar y un montón empiezan a creer y entonces en las casas se empiezan a congregar, se empiezan a reunir y así nació la iglesia, pero también con oposición de los religiosos que sí, que están hablando, que están trayendo nuevos dioses, que hay otro rey que no es el César, que hay un rey que ellos dicen que es Jesús, que es resucitado, que locura es esta, etcétera. En todo ese contexto es que el Evangelio llega a Tesalónica, ¿no? Se plantea de esa manera. Entonces, Pablo da en los primeros versículos del capítulo 1, básicamente una salutación que es un reconocimiento familiar, como que él tenía a los tesalonicenses en el corazón y sentía como que eran parte de su propia familia. Y por eso es que escribe estos cariñosos primeros versículos, ¿no? Habíamos dicho que también, por ejemplo, había sido escrita entre el 58 y el 54 después de Cristo, lo cual indica de que algunas persecuciones de las que habla, no necesariamente, y la posición que habla no necesariamente era a raíz de cuestiones geopolíticas o porque habían guerras, sino simplemente porque cuando el Evangelio llega a algún lugar siempre va a haber oposición, ¿no? Oposición de los religiosos, sobre todo los judíos, ¿no? Porque lo que Pablo hacía, ustedes saben, Pablo primeramente llegaba a las sinagogas, en donde él, a cualquier ciudad a la que llegaba a las sinagogas. Y en las sinagogas él expresaba, por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías. Entonces era una locura para los judíos escuchar estas cosas nuevas, ¿no? Porque según ellos y algunas interpretaciones judaicas, cada vez que se habla de algún Mesías, de repente el pueblo de Israel piensa que el mismo pueblo es este Mesías, ¿no? Como algunas corrientes religiosas de los judíos los piensan actualmente. Pero Pablo siempre llegaba a las sinagogas y en las sinagogas predicaba a Cristo Jesús. Y algunos judíos se convertían al Evangelio, pero también predicaba a los gentiles, ¿no? También iba y predicaba a todas las personas. Entonces vamos a empezar ahora, ¿cómo se llama? Desde el versículo 6, nos quedamos hoy en el versículo 6, y como siempre vamos a hacer una primera leída rápida, para después entrar, como siempre me gusta hacer, de lleno a todos los versículos. Vamos a estudiar hoy básicamente desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 10. Si más no recuerdo, ¿ya? Ahí lo he puesto en el título. Entonces, antes de empezar a leer, déjenme orar un ratito para que el Señor pueda bendecir su palabra y podamos entenderla por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Señor, te agradecemos porque nuevamente estamos aquí, ya somos la iglesia cibernética, Señor, pero aún tu palabra se sigue exponiendo por medio de los medios sociales, por medio de las redes. Señor, gracias porque tú estás permitiendo todo esto, Señor, y también estás limpiando tu era, Señor, estás limpiando tu iglesia también, Señor, estás haciendo evidente que hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, Señor. Los cristianos están dando cuenta de la verdad, de la realidad de las cosas, Señor. En medio de todas estas teorías de conspiraciones que hay, Señor, los cristianos tienen que centrarse en tu palabra, y te agradecemos porque esto de alguna manera ayuda a que tu iglesia, Señor, sea perfeccionada, pulida, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Danos la oportunidad de entender tu palabra hoy. Y bendícenos, Señor. Estate con nosotros en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar a leer el versículo 6, quisiera hacer una pequeña aclaración. Espero que no lo tomen a mal, hermanos, ya, porque es una cosa un poco extraña que ha estado sucediendo estos últimos días con el pastor Fernando. El pastor Fernando se le salió y dijo que yo era el apóstol Iván, ¿no? Y de pronto, yo me quedé estupefacto. Entonces le escribí a mi pastor y le digo: Lucho, ya que el pastor Fernando dice que yo soy el apóstol Iván, ¿qué te parece si hacemos un video en YouTube y así como apóstol que soy, me pongo a soplar al virus y me pongo a hacer el espectáculo ahí, ¿no? Para ganar adeptos y así hay más suscritos al canal, ¿no? Entonces el pastor me responde y me dice: Iván, tú sabes que yo estaba esperando de que ya que tú eras apóstol, que diga que yo soy profeta. Entonces estábamos discutiendo así en el chat de pastores esta situación, ¿no?
Y entonces interviene en el chat el pastor Fernando y pone algo que me llamó mucho la atención y dice, bueno hermanos, es hora de revelarles de que yo soy un arcángel camuflado. Entonces yo me quedé así, ¿qué está hablando? El pastor Fernando es un arcángel camuflado, dije yo, wow, qué impresionante. Pero después de mucha reflexión, hermanos, me di cuenta de lo siguiente, que el pastor Fernando me perdona, pero está muy equivocado. ¿Y saben por qué? Porque los arcángeles no se camuflan usando lentes como lo hace el pastor Fernando. El único que se camufla usando lentes es Superman. Entonces ahí hay un problema. Es un problema doctrinal, ¿de acuerdo? Los arcángeles no se camuflan usando lentes. En todo caso, ¿no? Si queremos basarnos en la Biblia, de repente el pastor Fernando es un serafín, ¿no? ¿Por qué? Porque los serafines que tenían 6 alas y están rodeando el trono de Dios, dice Ezequiel, o dice Isaías, perdón, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían sus ojos y con las otras 2 alas volaban. Así que es probable que el pastor Fernando no es un arcángel camuflado, sino un serafín camuflado. Ya que es que yo soy apóstol y el pastor Lucho es profeta, entonces vamos a hacer una edición visual para empezar a reprender pues al virus, ¿no? A ver si se acaba la guerra y si destruimos y desintegramos, como hacen algunos falsos profetas, a Satanás, ¿no? Para que se acabe la maldad en todo el mundo, ¿no? Simplemente quería hacer esa aclaración porque está equivocado. El único que usa lentes para camuflarse es Clark Kent, Superman, no son los arcángeles. Así que esa aclaración se la voy a mandar por escrito al pastor Fernando para que no haya confusión. Ok, hermanos, por si acaso todo este paréntesis fue una bromita, es un descargo que a veces nos hacemos los pastores así como jugando entre nosotros. Ok, hermanos, leemos el versículo 6 en adelante y el capítulo 2 también, ¿ya? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Hacemos ahí un stop porque vamos hoy día también a abarcar el capítulo 2. Pero hasta allí, hermanos. El versículo 6 dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias de una genuina conversión, hermanos, es cuando se evidencia de que una persona puede llegar a ser un discípulo. Es decir, cuando uno recibe al Señor y uno escucha el Evangelio, uno entra en un sistema, digamos, en el reino de Dios. Y en este reino de Dios, Dios tiene una, digámoslo así, aunque no es la palabra más precisa, pero hay una jerarquía. Efesios 4:11 dice bien claro, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, etc. Eso ustedes lo saben. Entonces, la iglesia disipula, los maestros, los pastores disipulan a la feligresía, a los miembros de la iglesia. Y los de Macedonia, cuando vieron que el apóstol llegó y empezó a predicarles, ellos se sometieron a sus enseñanzas y creyeron realmente que lo que Pablo decía era verdad. Y Pablo predicaba con el Antiguo Testamento, con la Escritura. Entonces, esto es una buena evidencia y manifestación de que realmente cuando alguien nace de nuevo, se convierte en un discípulo. Los de Tesalónica reconocieron que Pablo fue enviado por Dios, ¿de acuerdo? No, pero no solamente le creyeron, sino que hasta le imitaban a Pablo, ¿no? Y en todo lo que él hacía, imitaban a Pablo, a sus compañeros, ¿no? Entonces, aceptar la palabra con gozo en medio de gran tribulación es muy difícil, sobre todo cuando nosotros queremos respuestas rápidas. Y los de Tesalónica, en toda esta metrópolis, con todas las situaciones que vivían, era un poco difícil aceptar una doctrina un poco extraña, ¿no? Y empezar a creer a Dios. Pero lo evidencial que existía es que Pablo iba con demostración de espíritu y de poder. Sus palabras iban dirigidas con poder. Y de repente habían algunos milagros por ahí. Bueno, habían escuchado de repente de la liberación que hicieron en Filipenses de esta chica que adivinaba y que siempre le reventaba cohetes al apóstol. Estos son profetas que han venido, siervos del Altísimo, que han venido a enseñarnos la verdad, el camino.
Pablo la aguantó por 3 días y luego reprendió el demonio y perdieron el negocio de la chica porque la usaban para la adivinanza. Entonces, esto es importante entender, ¿no es cierto? Que las personas cuando reciben al Señor automáticamente se convierten en discípulos. Y en la iglesia lo que nosotros intentamos hacer es discipular. No somos impositivos, en Calvary Chapel no somos impositivos, el pastor Lucho no lo es, y siempre estamos dándole la oportunidad de que las personas tomen sus propias decisiones. Nosotros aconsejamos a las personas con la palabra de Dios y luego los empujamos al Señor para que ellos mismos vean y perciban de Dios la dirección. Nosotros podemos ser usados, pero no sustituimos a la consejería que el mismo Espíritu Santo puede hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos podemos escuchar la palabra, pero no recibirla. Oye, hermano, quiero que me des este consejo. Y le damos el consejo, pero la persona no recibe el consejo. Y esto es interesante. Los de Tesalónica escucharon a Pablo y recibieron la palabra. Y la recibieron con gozo, porque había evidencia de una conversión al momento de convertirse en discípulos, porque eran imitadores. Un imitador es un discípulo, básicamente. Entonces, como muchos, acabo de decir, escuchan la palabra, pero de repente no la quieren recibir. ¿Por qué no la quieren recibir? Tal vez por las tradiciones familiares, las costumbres del pasado, por ejemplo, ¿no? O el estilo de vida que uno mantiene, ¿no? A la que uno está acostumbrado. Y todas estas cosas pueden estorbar el recibir la palabra y someternos a ella. Conozco hermanos que conocen al Señor, sí, pero siempre tienen ahí algo guardadito. Ah, no, a mí déjame con mi pensamiento, yo pienso así. Y el Señor no es el Señor de todo, simplemente el Señor en algunas áreas, ¿no es cierto? Entonces hay cristianos que tienen al Señor, ¿ya? Y lo tienen años. Pero el problema es que el Señor no es el Señor en muchas cosas de sus vidas. Le permiten a Dios intervenir solo en lo que ellos juzgan conveniente. Es decir, Dios va a intervenir en mi vida en esta área, pero en estas otras no. En estas otras áreas yo voy a darle solución a la situación. Y muchos cristianos se conducen así. El problema es que, bueno, va a haber fracaso de todas maneras. Entonces, simplemente le permiten a Dios intervenir de manera conveniente cuando ellos lo consideran conveniente. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada, y esto es un ejemplo que quiero mencionarles. Miren este ejemplo, una persona que está acostumbrada a hacer alarde de sus logros, de sus virtudes, que siempre habla de lo importante que es su influencia, que siempre desea en el fondo que se le respete por quién es, o profesionalmente, o académicamente, o por la experiencia que tiene, ¿no? Es muy probable que no comprenda Filipenses 2, 3 y 4. No, porque su manera de vivir es así, siempre está haciendo elocuencia de quién es y siempre se está reventando cohetes. Entonces, de repente no puede comprender bien lo que dice Filipenses 2, del 3 al 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, cuando uno está acostumbrado a que siempre se quiera realzar sobre los demás, aplicar este versículo, y que este versículo te dice: no pienses de ti que tú eres la solución y la luz del mundo, tú no lo eres. Entonces es difícil llevarlo. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a tu estilo de vida que este versículo choca, colisiona con tu manera de vivir. Por eso es que no solamente hay que escuchar la palabra, hay que someternos a la palabra. Tenemos que tener esa sensibilidad de someternos. Recibir la palabra es morir a uno mismo. ¿De acuerdo? Es aceptar que la palabra del Señor es superior a nuestros pensamientos, ideas, a nuestra filosofía de vida, a nuestras tradiciones. Y además que es la autoridad máxima que debe gobernar nuestras vidas. La palabra de Dios no es un libro de coaching. La palabra del Señor, la Biblia que ustedes leen, hermanos, no es un libro de buenos consejos, no. Es la autoridad máxima, es el libro de Dios, lo que Dios dice que se debe hacer. ¿De acuerdo? Si tomamos la palabra de esa manera, entonces el gozo del Espíritu Santo va a ser un fruto inmediato, es nuestro alimento. Ahora, algo importante aquí, el Espíritu Santo necesita, aunque suene un poco extraño esto que digo, pero lo voy a decir, el Espíritu Santo necesita que tú pases tiempo en la palabra, en el estudio, en la meditación y en la memorización de la palabra. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunto,
Si tú no lees la palabra, si no la memorizas, ¿cómo puedes esperar que Dios te hable? Dios dejó de hablar audiblemente después que vino Jesús. Bueno, después que vino Jesús le habló a Pablo y no creo que a otra persona más. ¿No es cierto? Pero si no pasamos tiempo en la palabra, no esperemos que el Señor nos hable cuando lo necesitamos. Entonces tenemos que no solamente recibir la palabra, sino someternos a ella. La palabra no es un libro de coaching, como repito. ¿Ok? Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Entonces, el testimonio del verdadero creyente es cuando los demás reconocen que algo te pasó. Cuando la gente ve que algo te cambió, que algo te transformó, algo ha sucedido en tu vida que ya no eres el mismo. Este es el Evangelio, es una carta abierta que la gente va a leer, porque la gente no va a leer la Biblia. La gente va a leer lo que te pasó a ti. ¿De acuerdo? Los de Tesalónica evidenciaron tal conversión que influenciaron en toda Macedonia y en Acaya. Y Pablo les está escribiendo justamente por eso, no puedo creerlo. El testimonio de ustedes está por todos lados. Todo el mundo comenta del crecimiento que están teniendo ustedes en la doctrina, en el Evangelio. Es interesante. Entonces, muchas veces creemos que el crecimiento toma tiempo. Y es verdad, el crecimiento toma tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando hay una entrega total al Señor, la obra del Espíritu Santo es rápida. Por eso que podemos ver cambios en personas a veces que son radicales. Personas que se convierten al Señor y dejan la droga, dejan el alcohol automáticamente. No pasan por situaciones de restablecimiento ni de discipulado. De frente dejan, ¿no? Y son milagros que suceden. Entonces, ser discípulo es imitar al Maestro, ¿no? Como los tesalonicenses imitaban a Pablo. Eso es ser discípulo, es imitar al Maestro. Y esto es testificar a los demás la intimidad y compromiso que existe entre tú y el Señor. O sea, si tú eres un buen testigo, imitas a Cristo. Si eres un buen discípulo, imitas a Cristo. El imitar a Cristo va a hacer que a las otras personas vean quién es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, para ponerlo pragmático, Jesús no es un profesor de teología. Es Dios. Y lo que Él quiere es vivir su vida en tu vida contigo, conjuntamente contigo. Para que tú seas un vaso lleno de su Espíritu Santo para que puedas llevar la palabra a otras personas. Jesús es Dios mismo revelando la naturaleza de Dios. Entonces el grado de intimidad con Cristo te hace ser ejemplo para los demás. Hay muchas personas que han entregado su vida al Señor no por la predicación de la palabra, sino por ver el testimonio de un buen cristiano. Este hermano tiene algo, o esta persona que yo conozco tiene algo que no sé, algo lo cambió. Y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Por qué nada te mueve? ¿Por qué nada te preocupa? Jesús. Jesús es todo. Y esto es una oportunidad, nuestro testimonio es una oportunidad para abrir puertas para poder predicar. Entonces, esto por ejemplo dice en Marcos 4:20, se los dejo rapidito, ¿no? Y estos son los que fueron sembrados, hablando de la parábola del sembrador, los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con buen corazón y recto tienen la palabra oída, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esto es importante, dar fruto, pero perseverantemente. Es como un árbol da frutos en su temporada siempre. No da un fruto una sola vez y de ahí muere. Siempre está dando frutos. Entonces, cada palabra que decimos, cada actitud que tenemos, evidencia qué calidad de discípulos somos. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Interesante lo que dice Pablo acá. Entonces, la buena fama, repito, a veces no es suficiente si no hay evidencia de verdadera fe en Dios. Y esta fe testifica y transmite el mensaje y la sana doctrina de Dios. Pero el mensaje que se transmite es fe hacia Dios. ¿De acuerdo? La devoción de los de Tesalónica era tal que sin querer ellos mismos se convirtieron como si fueran como misioneros locales. Ellos eran misioneros por el testimonio que tenían. La gente que veía reconocía que el evangelio había llegado a Tesalónica. Y es bien interesante. Acá me quiero detener un poquito porque cuando Pablo dice, en el versículo dice, vuestra fe en Dios. En todo lugar se divulga vuestra fe en Dios. Vamos a detenernos un poquito aquí. Primero, ¿por qué? Porque hay tres conceptos respecto a la fe que nos relaciona con Dios. El cristiano
está, digamos, inmerso en estos tres conceptos que voy a exponer ahorita. Primero, fe en Dios. ¿De qué texto tomo esto? De Hebreos 6.1. ¿Ok? Fe en Dios. Fe en Dios. En el griego, la palabra en es epi. ¿Ok? En es epi. Entonces, esta fe te acerca a Dios, ¿de acuerdo? Y te da un conocimiento genérico de quién es Dios. Hay gente que tiene fe en Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ok? Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, 2. Fe de Dios, como está en Marcos 11:22. ¿De acuerdo? Fe de Dios. Fe que tiene a Dios por su objeto y se sostiene en Él. Le cree a Dios. Y esto es en el contexto cuando le dice el Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Y Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, o dijeras este monte, quítate de allá y échate para allá. Si tuvieres fe en Dios, en este contexto, en este texto, la palabra de se traduce del griego exete. La primera fue epi, es diferente. Fe en Dios, fe epi Dios. La segunda, fe de Dios, fe exete Dios. ¿De acuerdo? La tercera, fe hacia Dios. Y esta palabra es la que está usando Pablo. Aquí en el original griego está escrito así. La palabra griega para fe en Dios, la en Dios, se traduce del griego pros, que significa que en dirección hacia, como yendo hacia. ¿De acuerdo? Entonces, y esta es la fe que te dirige a Dios primeramente en lugar de dirigirte a cualquier otra fuente. Que una fe que busca continuamente relacionarse con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo del conjunto de la fe, digamos, descrito en estas tres relaciones que podemos tener con Dios. Primero, fe en Dios, fe epi Dios, que nos acerca a Dios, y un conocimiento genérico de Dios. Fe de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es una fe que tiene a Dios como su objeto, ¿de acuerdo? Y se sostiene en Dios. Y fe hacia Dios, que es lo que usa Pablo aquí en Tesalonicenses, que es la fe que te dirige a Dios como prioridad. Lo primero que buscas es a Dios y no a otra cosa. Por eso ellos dejaron, los tesalonicenses dejaron la idolatría, justamente por eso. Ahora, cuando dice en Marcos 11:22, tener la fe de Dios, hay una mala doctrina, se las digo, que dicen que Dios tiene fe y que Dios creó el mundo con fe. Eso es antibíblico. Dios no tiene fe, no necesita fe. Él es creador y punto. ¿No es cierto? Pero de este concepto antibíblico, los maestros de la confesión positiva enseñan falsamente que nosotros tenemos poder en nuestra boca igual que Dios. Por eso que ellos dicen, crea tu destino hablando, confesando. Eso es una blasfemia, porque lo único que el hombre puede crear es el ridículo. El hombre no tiene palabras, no tiene poder para crear con sus palabras su destino. Eso es algo antibíblico, la Biblia no lo enseña. ¿De acuerdo? Lo único que uno puede crear es el ridículo, y la mentira de la confesión positiva ha hecho mucho daño y ha ridiculizado al Evangelio. Muchos pensadores racionales, ya que no son cristianos, se burlan del cristianismo por causa de estas falsas enseñanzas. Entonces, la fe para el cristiano es en todo sentido lo que lo relaciona con Dios. ¿Por qué? Porque lo percibe a Dios, lo siente a Dios, le cree a Dios y lo conecta de una manera relacional con Él. Esa fe que reside en Dios, que está concentrada en Dios, descansa en Dios y prioriza a Dios por cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos, avanzando. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Es impresionante el testimonio y el reconocimiento de los de Macedonia y Acaya y las regiones circundantes de cómo ellos vieron que por la predicación de Pablo a los de Tesalónica tuvieron conciencia de su propio pecado, su idolatría y su modo de vida. Dejar la idolatría, que por cierto era muy común en esa época, era muy duro. Piensen en esto. Es como, por ejemplo, que tú le digas a una persona que es devota católica, pero hasta las venas, que le digas que la Virgen María no es la madre de la evangelización y que no es la reina del universo y que no intercede por ti porque ella no es Jesucristo. Es muy difícil decirle a una persona, si sabes que María no pinta.
¿Por qué? Por su tradición. Entonces, en una ciudad como Tesalónica, presentar a un nuevo Dios o un nuevo rey era muy duro, pero por el poder el poder del Espíritu Santo, ellos pudieron dejar todas estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, la conversión que ellos tuvieron de los ídolos a Dios fue radical. ¿De acuerdo? La palabra griega para convertidos o convertisteis es epistrefo, que significa revertir, convertir, volverse de, pero de una manera rápida, ¿no? Entonces, esto es importante notarlo, porque a veces nosotros cuando predicamos la palabra queremos que causen efectos inmediatos, pero a veces no sucede así, a veces sí, a veces no. Entonces muchas veces se confunde el nuevo nacimiento con la conversión. Hay procesos que toman tiempo. Hay una persona que recibe al Señor pero tiene adicción a las drogas, al alcohol o a la pornografía. En todo caso va a tomar proceso. ¿Ha recibido al Señor, ha nacido de nuevo? Sí, pero necesita un proceso de purificación que toma tiempo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay personas que reciben al Señor y dan fruto inmediatamente. No tenemos nosotros una regla fija para eso. Solamente Dios sabe cómo se mueve y se manifiesta a cada persona. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber quién es convertido o quién no es convertido realmente? Jesús lo dijo, los frutos. No las obras, los frutos. ¿Por qué? Porque los frutos salen del corazón. Las obras es lo que uno hace. Los frutos salen del corazón, provienen del alma, del corazón. Es decir, el cambio de carácter. ¿No es cierto? Las obras pueden ser más ostentosas, uno puede hacer muchas cosas, pero de repente no hay cristianos. Entonces esto no necesariamente nos dice que cuando una persona empieza a obrar bien, ya es cristiana. Porque hay personas que no son cristianas, pero obran muy bien. Y es triste decirlo. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Interesantísimo. Pablo aquí deja entrever de qué les va a escribir luego. ¿Sí? La ira venidera. Las incógnitas y las preguntas que tenían los hermanos de Tesalónica eran fuertes. ¿Qué va a pasar cuando muramos? ¿Y nuestros muertos? ¿Y hay resurrección? ¿Y cuándo sucederá? ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué sucederá de aquí a poco? Y todas esas incógnitas prácticamente produjeron que Pablo escriba la carta, ¿no? Entonces, es bueno que podamos ver de que a veces cuando hay alguna incógnita es porque Dios está queriendo mostrarte algo, ¿no? Y Dios usa esto. Podemos preguntarle a Dios. Dios no se va a ofender cuando preguntemos. Y por estas incógnitas que ellos tenían, Pablo escribe a los de Tesalónica, básicamente, ¿no? Entonces este versículo 10 es como un corolario, como un resumen corto de lo que es el Evangelio. Dice, y de esperar de los cielos a Jesús, es decir, que Jesús está en el cielo y va a venir, y que el cual resucitó de los muertos, o sea, la resurrección sucedió, y que nos libre de la ira venidera. Esto es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es esto. Y lo dijo Pablo en un solo versículo. Entonces, en primera instancia nos habla de que Jesús vendrá de los cielos. No va a nacer de nuevo. No se va a reencarnar en alguna persona. No va a poseer a ningún ser humano. El mismo Jesús que estuvo en la tierra es quien regresa. ¿De acuerdo? Entonces hay una mala noticia, hermanos, para algunos que siguen los canales de YouTube. Jesús no es Manuel Miranda, ni tampoco Cristo Lisbeth, que es una señora diciendo de que ella es la esposa de Dios y que es Cristo y no sé qué tontería. Y tiene un montón de seguidores, ¿eh? Ojo. Entonces, es el mismo Jesús que estuvo en Jerusalén con los apóstoles el que va a descender del cielo. ¿De acuerdo? No hay otro, no hay encarnación, son puras burlas. 2. La resurrección es un hecho fáctico, es decir, la resurrección pasó. Pablo vio a Cristo después de haber ascendido al cielo, camino a Damasco. Lo vio a Cristo, cayó del caballo, escuchó la voz. ¿De acuerdo? Entonces la resurrección de Jesús nos trae la esperanza de que Él mismo nos resucitará, como está en Juan 6:40. Porque Jesús dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la glorificación de nuestros cuerpos. Y la ira venidera, ¿a qué se refiere con esto? Habla de un tiempo en donde Dios derramará su ira en un tiempo específico en este planeta. En el Antiguo Testamento se le llama la hora de la prueba para Jacob, según Jeremías 37. Y Ezequiel 7, lean, la conferencia de pastores de Sudamérica el sábado pasado, sí, el sábado antepasado, el pastor asistente de no me acuerdo su nombre, de Filadelfia, Ramón, estuvo hablando de Ezequiel capítulo 7, y habla del fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿no? Y también se relaciona con la mitad de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, que está también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es la ira venidera. Ustedes no se imaginan lo que va a venir sobre este planeta, sobre este mundo.
Entonces, Pablo nos dice que Jesús es quien los libra de la ira venidera, del juicio implacable que Dios ejecutará de aquí a poco, ¿no? Y esto es lo que básicamente Jesús enseñó. En Juan 14:3 dice él: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De acuerdo? Es interesante, o sea, tenemos que tomarlo de esta manera. Tesalónica era una ciudad en donde el evangelio era un poco duro de llegar porque la opulencia y las deidades y las religiones, pero el evangelio llegó. Como para pensar, no solamente hay que ir a predicarle a los pueblos jóvenes, hay ciudades, metrópolis que también necesitan el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy significativo que entendamos que esta vida es propicia para entender que Dios ha restaurado todas las cosas y que Él ha revelado su propósito en todo esto. Nos ha contado la historia y nos ha descrito nuestra naturaleza, nos dio albedrío, responsabilidad que viene con la libertad. Y nos cuenta que está muy interesado en que cada uno de nosotros le conozca de manera personal. Él se ha revelado a sí mismo constantemente a lo largo de la historia. Ha manifestado quién es, cómo es y cómo siente. Ha mostrado cualidades inmutables, pero también, como dueño de su creación, está comprometido moralmente con cada ser viviente que Él ha creado. Por eso es que Él va a juzgar a cada uno, porque Él tiene derecho, porque Él es el creador. Entonces, mantengamos esto en mente, ¿sí? Vamos a pasar ahora al capítulo 2, ¿de acuerdo? Y vamos a leer los versículos del 1, rapidito nomás, porque no quiero demorarme mucho. Estamos estudiando hasta el versículo 11 del capítulo 2. Vamos a leer del capítulo 2 hasta del 1 al 11. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, el versículo 1 y 2 dice, los versículos 1 y 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a nosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Entonces los de Tesalónica respaldaron la llegada de Pablo y recibieron el evangelio y la instrucción. Este es el fruto de la conversión que tuvieron y dejaron la idolatría por el evangelio. Entonces ni siquiera la oposición ni el maltrato impidieron que Pablo llegara a la ciudad. Y a veces es necesario discernir por medio de quién viene la oposición. Y es triste cuando la oposición viene por medio de hermanos, o por medio de cristianos, o por medio de otras denominaciones. Es terrible, pero a veces sucede, ¿no? Entonces, Pablo, antes de llegar a Macedonia, discutió con Bernabé por causa de Marcos. Es un problema que está en Hechos. Estoy tratando de entender el contexto en el corazón de Pablo, un poco. Se separaron Pablo, ¿no? y Bernabé, y Pablo escogió a Silas para el viaje, y Bernabé escogió a Marcos, se pelearon y cada uno se fue por su lugar. Y luego cuando llegaron a Filipos lo azotan y lo encarcelan. Y todo esto es como para que se desanime cualquier persona que está siendo llamada por el Señor. Pero si Dios ha puesto convicción en tu corazón y ha revelado su voluntad, no debemos de detenernos a pesar de la oposición. Es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Toda esta pandemia, todo lo que está sucediendo,
pero nosotros continuamos dándoles los estudios y haciendo todo lo posible para que ustedes estudiemos, para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no con palabras, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahora, es interesante que Pablo dice nuestra exhortación. Esta palabra exhortación es muy importante. Dice, cuando presentamos el Evangelio no podemos ser impositivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ganar en vez de un amigo, un enemigo, ¿sí? Entonces no podemos ser impositivos. Quien convence a la persona es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo puedo predicarle a alguien, pero no voy a esperar de que me crea. Yo debo esperar que el Espíritu Santo le revele. El Espíritu Santo le revela a la persona la verdad. Entonces no soy yo, es el Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos gritar todo lo que queramos, como estos teleevangelistas que se la pasan gritando a los huracanes y al virus, ¿no? Y gritar, y gritar, y gritar. Pero eso no sirve de nada, porque quien convence a la persona de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros, no son nuestras palabras. Entonces, por más que nosotros gritemos o hagamos lo que quisiéramos hacer para que la gente se convierta, no vamos a causar nada. ¿Por qué? Porque esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que persuade el corazón. Ahora, la palabra exhortación viene de la palabra griega paráclesis, que significa implorar, confortar, consolar, consuelo, consolación. Y Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. Es decir, Pablo cuando predicó el Evangelio de Tesalónica no fue impositivo. Él expuso la doctrina cristiana usando el Antiguo Testamento y los testimonios vivientes y los milagros y el poder de Dios, pero de una manera natural y tranquila, no siendo impositivos. ¿De acuerdo? Entonces, incluso recurre al testimonio, al respaldo de los hermanos en Jerusalén. Porque, por ejemplo, si hacemos historia un poquito, retrocedemos en historia un poquito, primero, los ancianos de Antioquía les impusieron las manos en Hechos 13. Oraron por ellos, ¿se acuerdan? En Hechos 13, que estaban reunidos ancianos, profetas, maestros, y dice así el versículo, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y Bernabé para la obra a los que yo los he llamado. Entonces, esto es una confirmación, ¿no es cierto?, del llamado de Pablo. Ahora, Pablo también lo sabía, cuando Ananías le puso la mano para que recuperara la vista, él ya sabía. Ananías le dijo, Dios me ha dicho de que tú has sido escogido para llevar el Evangelio a reyes, a todos los de la nación judía, incluso a los gentiles, pero también vas a padecer por su nombre. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, en Jerusalén, por ejemplo, cuando Pablo regresa a Jerusalén, y en el concilio, en Hechos 15, ¿no? Donde estaba Juan, Santiago, las tres columnas de la iglesia, ¿no? Santiago, Pedro y Juan, ¿no es cierto? En Jerusalén los enviaron incluso a estos viajes con unas cartas de doctrina básica. Lean Hechos 15, hermano. Porque nos ha parecido bien a nosotros el Espíritu Santo no imponernos ninguna carga, solamente estas cosas, que os sostengáis de carne, de ahogado, de sangre y de fornicación. Entonces, todas estas cosas tenía Pablo como autoridad para cuando llegaban a un lugar, él decía, por si acaso esto no es una invención mía. Esto hay una iglesia en Antioquía y hay en Jerusalén y hay muchos hermanos que están recibiendo las buenas nuevas y ustedes se están sumando a esta familia de Dios. Entonces, es así como en este contexto que Pablo predicaba. Muy diferente ahora cuando hay autonombrados apóstoles que no hacen absolutamente nada. Son apóstoles de nombre y punto. En realidad no lo son, pero ellos se autodenominan. O automisioneros que quieren que los mantengan. Y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo no tenía este espíritu, ¿de acuerdo? Muchos ven en el Evangelio un negocio, ¿no? Pero déjenme decirles, hermano, el Evangelio no es rentable. ¿Saben por qué? Porque mira lo que dice en 1 Corintios 9, 18. 1 Corintios 9, 18 dice así. ¿Cuál es, pues, hablando Pablo y defendiendo su ministerio, cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Esta es una traducción de la Reina Valera actualizada del 2015, que me gusta leerla. Dice bien claro, que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente. Así que acá en Gracia, en Calvary Chapel, no cobramos por sanidad, ni por oración, ni por intercesión, ni por seguridad, ni por nada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el Evangelio puro. Versículo 5 del capítulo 2.
Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora, esto es importante, ¿sabe por qué? Porque mucha gente tiene muchas técnicas de convencimiento, sobre todo los coaching. Las personas que aprovechan el coaching para ganar de las otras personas algo, ¿no? Entonces, adular, exaltar, elogiar, con el propósito de obtener algo, se llama lisonja. Así de simple. ¿De acuerdo? Se llama lisonja. La alabanza, y este es un significado de la RAE. ¿Qué significa lisonja? Alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Pablo podía llenar de elogios a los ciudadanos de Tesalónica para que los reconocieran y obtengan beneficios, y él obtenga beneficios de ellos. Pero nunca lo hizo. Es bien simple. Uno puede adular a las personas para obtener de las personas beneficio o buen favor o buena voluntad, o algo material tal vez también. Entonces el respeto mutuo debe ser el balance entre ambas personas, ¿no es cierto? Para que sean amistades duraderas. Pablo sabía que ellos eran hijos de Dios y no necesitaba sacar provecho de ellos. ¿Sí? Estoy en línea, se cortó un ratito y volvió. Por favor, denme un más o una manito para saber si sigo en línea, porque hace un ratito se cortó. Yo vi aquí una pantalla que se cortó. ¿Sí? Entonces, continúo. Pablo pone a Dios como testigo de que no hay avaricia en él ni en sus compañeros, que no espera recibir cosa alguna, a pesar de saber que los ciudadanos de Tesalónica vivían cierta opulencia. Entonces nosotros actualmente tenemos que tener la misma actitud cuando predicamos a un rico que cuando predicamos a un pobre. Ahora, la avaricia es un pecado, es una pasión muy difícil de evidenciar. ¿Por qué? Porque a veces uno es avaro, pero no lo manifiesta hasta que hay necesidad, ¿no? La avaricia produce envidia y solo Dios sabe si en realidad nuestro corazón es avaro. La dificultad puede evidenciar pasiones que no sabemos que tenemos dentro. Dios es bueno y nos perfecciona usando las dificultades para saber y sacar lo que está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros usamos las dificultades para sacar provecho de los hermanos y los lisonjeamos para obtener solución de ellos a problemas personales. Y hay que tener cuidado de esto. ¿Por qué? Porque son las técnicas que usan el mundo y la gente del mundo, ¿no? Los empleadores elogian a sus empleados para obtener mejor provecho, pero sin pagarles más. Entonces es una cuestión muy común, ¿de acuerdo? Pablo también les dice que su objetivo no es obtener el reconocimiento, es decir, la gloria de nadie, ni de ellos mismos, ni de hombre alguno. O sea, a Pablo no le interesaban los títulos, a pesar de poseerlo. Sin embargo, él deja entrever que por la autoridad apostólica que tenía y por el trabajo que él hizo estas 3 semanas o casi un mes en Tesalónica, posiblemente él, de alguna manera, podría al menos ser hospedado en la casa de alguien y que le inviten un plato de comida. Pero no lo hizo. Pablo seguía trabajando arduamente, haciendo sus tiendas, y no era gravoso absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, esto lo hizo así porque muchos judaizantes lo criticaban a Pablo y pensaban que Pablo estaba haciendo comercio con una nueva doctrina. ¿De acuerdo? Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Las relaciones de este tipo solo son producidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? La química. Pablo tiene esta química específica con los tesalonicenses por alguna razón. Lo recibieron con buen ánimo y Pablo expuso de manera transparente el Evangelio, siendo ejemplo, no pidiendo plata, trabajando él mismo, y los tesalonicenses vieron el esfuerzo de Pablo. Este pato no ha venido a hacerse el vivo con nosotros, ¿no? Y creyeron a sus palabras porque su testimonio es respaldado por sus palabras, ¿no es cierto? Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo? Trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, yo les quiero contar un ejemplo rapidito nomás. Espero que mi pastor no me excomulgue, pero se lo voy a contar. Yo conozco al pastor Lucho hace no sé cuántos años, no quiero mencionarlo, pero lo conozco hace años. Antes de que sea... estamos hablando del 87, 88,
por ahí, ¿ya? Me acuerdo que tenía su Citroën de 3 ruedas, ese carro andaba con 3 ruedas a veces. Un día nos chocaron, bueno, ya. Y desde que lo conozco, estuvimos en una iglesia juntos, él enseñaba en el instituto de esta iglesia y teníamos una comunidad, él enseñaba, yo tocaba la guitarra. ¿De acuerdo? Y de pronto conocimos Calvary Chapel, él se fue a estudiar a Estados Unidos, regresó después de graduarse en el colegio bíblico y empezó el estudio gracias a Calvary Chapel. El tercer domingo de marzo del 95, en la casa de un hermano que se llamaba Mario Torne, ¿no? Y de ahí saltamos a Diagonal 230, la calle de las Pizzas, Miraflores, etc. Lo conozco hace muchos años, ¿de acuerdo? Pero cada vez que yo he visto su testimonio, ¿ya? Él nunca estuvo pidiéndole plata a nadie. Nunca. Nunca lo he visto pidiéndole favores a nadie ni tratando a unos que tienen y a otros que no tienen de diferente manera. Siempre los ha tratado igual a todos, ¿no? Entonces, desde el 95 al 2013, él estuvo haciendo ministerio y al mismo tiempo trabajo secular, para no ser carga a la iglesia, ¿no es cierto? Y desde el 2014 al 2019, ¿no? Era 6 años, está trabajando como profesor de reemplazo en un colegio de ciencias, ciencias, química, física, no recuerdo bien lo que como profesor de auxiliar, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia no lo sostiene, la iglesia solamente le da una ofrenda de amor, ¿ya? Y eso a mí me deja entrever. Yo conozco al pastor, es de las personas que dejaría de comer su plato para dártelo a ti. Y lo pongo como ejemplo, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros los hermanos no queremos divulgar esto porque son testimonios personales, de integridad y ética ministerial personal. Pero se los digo, ¿sabe por qué? Porque en este contexto es importante que lo mencione. ¿De acuerdo? En Calvary Chapel no estamos haciendo lucro, hermanos, de absolutamente nada. Todo lo que nosotros pusimos en el nuevo local, el acondicionamiento y todo lo que ustedes ven que hicimos ahí en Miraflores fue básicamente con los diezmos y las ofrendas de todos los hermanos, ¿sí? Y siempre queremos hacerlo mejor, buen sonido, buenos instrumentos, aire acondicionado, que se vea todo limpio y bonito, etcétera. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿saben por qué? Porque incluso conozco pastores de nuestra selva peruana que son ellos los que mantienen a la iglesia no los mantiene a ellos. En Pucallpa, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero en nuestra selva tenemos hermanos que sostienen, pastores que sostienen a la iglesia, no al revés. Y esta es la autoridad que tenía el apóstol Pablo cuando entró a Tesalónica. Él predicó el evangelio, pero nunca pidió plata a nadie. Y es así como se debe de llegar a las personas presentando un evangelio puro, cristalino, no un evangelio que promete un montón de milagros o un montón de soluciones a los problemas, sino un evangelio que se predica no solo con las palabras, sino con el respaldo del testimonio y con la vida que cada uno evidencia delante de los demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es imperativo de que nosotros entendamos que el mundo que no conoce a Cristo no lee la Biblia, no la va a leer, pero sí van a leer nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Ellos van a leer a nosotros. ¿De acuerdo? Avanzamos. Espero no me excomulguen por esta infidencia, pero bueno. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí Pablo recurre al testimonio de su conducta para reflejar el carácter de Dios. O sea, esto es muy importante. Si eres enviado y llamado por Dios para hacer algo, ojo, el peso del peso del buen testimonio de una conducta justa e irreprensible deben predicar más que tus propias palabras. Repito, si eres enviado y llamado por Dios para hacer algo, y no hablo solamente de la vida de la iglesia, hablo en tu trabajo, en la universidad, en tus estudios, con tu jefe, con tu familia, ¿ya? Si eres enviado y llamado por Dios para hacer algo, el peso del buen testimonio de una conducta justa e irreprensible deben predicar más que tus propias palabras. ¿De acuerdo? No necesariamente estoy hablando del ministerio, hablo de testificar donde Dios nos pone. Ustedes saben, profesionalmente yo soy músico, he vivido de la música durante años, ha sido mi pasaporte, he ido a Europa, Estados Unidos. La música ha sido el don que el Señor me dio, ¿de acuerdo? Y muchas veces trabajaba hasta las 5 o 6 de la mañana, el sábado llegaba el domingo medio muerto al servicio a tocar. Pero así es. ¿Saben por qué? Porque servimos al Señor de corazón sincero, no por ganancia deshonesta. Y tampoco somos adulones.
y no estamos queriendo obtener nada de las personas, porque confiamos en Dios. En Calvary Chapel tenemos un dicho: si Dios guía, Dios provee. Simple como eso. Entonces, nuestro testimonio tiene que ser respaldado no solamente por lo que hablamos, sino por cómo nosotros proyectamos nuestras propias vidas. Gente de bien, honesta, trabajadora. Si eres limpiador, eres el mejor limpiador en tu trabajo. Si eres el gerente, no estás robando. Si eres secretaria, también con integridad, en todo sentido. Es así como Pablo llegó a Tesalónica, dando ejemplo, no abusando de sus títulos de apóstol ni de las cartas de recomendación. Simplemente llegó a presentar el Evangelio y ahí lo veían a Pablo haciendo sus tiendas y trabajando de noche. Y esto es lo importante. Versículo 11, ya estamos terminando. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo les recuerda que el llamado de Dios a los de Tesalónica no era cosa de juego. Este llamado era un llamado a la presencia y al reino de Dios. No era solamente un llamado a un estilo nuevo de vida, o a una filosofía nueva, o a un conocimiento nuevo. En la época helénica, los nuevos conocimientos y los areópagos paraban llenos de esos tipos que profesaban un montón de doctrinas o estos sabios. Pero Pablo no estaba hablando de eso. Él hablaba de Cristo Jesús, la revelación de la palabra de Dios y su propio testimonio, ¿sí? Entonces, les está diciendo a los de Tesalónica que Dios los ha llamado para su reino y para su gloria. Entonces, les pregunto, hermanos, y con esto quiero ir terminando, cerrando el día de hoy. Les pregunto, ¿cómo vivimos nuestro cristianismo hoy? ¿Vivimos nuestro cristianismo atesorando todo para el hoy? ¿Para nuestra vejez? O sea, la manera en la que vivimos nosotros proyecta que esta vida es temporal, que tenemos una ciudadanía que no está aquí, que está en los cielos, que estamos esperando a Cristo Jesús, su llegada, el rapto de su iglesia. ¿Vivimos de esa manera o estamos atesorando aquí? O la gente que nos ve que somos acaparadores y somos sectarios y así. ¿Cómo nos ve? Te pregunto, ¿influencias en el entorno en el que estás? ¿Eres influencia para los demás? Te pregunto otra vez, otra pregunta. ¿Qué crees que opinan los demás de ti? Si alguien dice, oye, ¿qué piensas de Iván? ¿O qué piensas de Fernando? ¿Qué piensas de Lucho? ¿O qué piensas de Violeta? O sea, ¿cuál es el concepto que crees que la gente diría de ti? ¿Cómo vives el cristianismo? La gente de Tesalónica recibió, se sometió, escuchó el Evangelio, no solamente se quedó en teoría, se sometieron a la autoridad de la palabra, reconocieron el apostolado de Pablo y la iglesia empezó. Y el testimonio era tal y tan fuerte que Macedonia y el norte de Macedonia llegaron a conocer la iglesia nueva que se estaba formando ahí. Pablo dice básicamente en estos versículos, qué bárbaro, la fe de ustedes se divulga por toda Macedonia y Acaya. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ganar a este mundo no necesariamente recitando versículos bíblicos, y no digo que eso está mal, está bien, pero la gente que no lee la Biblia nos van a leer a nosotros. Hermanos, los quiero dejar con esto, ya nos ganó el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Tenemos las actividades publicadas en la página web de la iglesia, en el Face de la iglesia también, pero así rapidito les digo, mañana tenemos al pastor Fernando con Apocalipsis, el miércoles en la reunión de oración, el jueves en la mañana están las damas, a las 10, a las 5 de la tarde el pastor Lucho con Samuel, 1 Samuel, y más tardecito están los jóvenes, los hombrecitos, los jóvenes hombres. Después el viernes está el grupo jóvenes completo, el sábado en la mañana caballeros, a las 7 de la mañana, en la tarde, noche las chicas con Luisa Carranza, el domingo nuevamente le tenemos la alabanza y el servicio. Amigos, ha sido con ustedes un placer compartir este tiempo. Vamos a orar para cerrar, ¿sí? Espero que el pastor no me excomulgue por cometer algunas infidencias que acabo de hacer en este día, ¿no? Pero lo consideré necesario, hermanos. Con toda sinceridad y transparencia se los digo. Y por favor, cuando vean al pastor Fernando, háganle recordar de que solamente Clark Kent usa lentes, no los arcángeles. En todo caso, de repente los serafines sí usan, porque ellos se tapan los ojos cuando están frente al trono de Dios, ¿sí?
Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estudiarla, Señor. Vivimos en un lugar, en un país en donde los cristianos no son perseguidos todavía, Señor. Pero te pedimos, Señor, de que tú permitas que esta palabra penetre en nuestro corazón, que se haga carne, que podamos aprender y no solamente aprender, sino vivirla, someternos a ella, Señor. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque solo tú eres digno de recibir nuestra gloria, nuestra adoración. Y te pedimos, Señor, que bendiga nuestra iglesia, que siga supliendo todas las necesidades, no solamente las necesidades materiales, sino también las espirituales de cada familia, Señor, que nos congregamos en gracia, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, ha sido un placer. Nos estamos viendo el próximo lunes conmigo y esperando también el domingo hacer más alabanza con ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones.